En una capilla de Córdoba ocurre un fenómeno que desconcierta a todos. Una virgen que nadie puede tocar, pues porque simplemente no está allí, pero todos la pueden ver. En Altagracia, ciudad de historia colonial y devoción profunda, se encuentra la Gruta de Lourdes, construida a principios del siglo XX bajo la custodia de los frailes carmelitas descalzos, a la cual miles de fieles llegan cada año a venerar la imagen de la Virgen. En el año 2011, la estatua de la Virgen fue retirada para restauración y algo increíble comenzó a suceder. Desde la puerta de la capilla comenzaron a ver una silueta luminosa, representación viva de la Virgen, con los pliegues del vestido en su figura completa, aunque al acercarse al altar esta imagen desaparecía. ¿Qué ocurre en el santuario de Lourdes en Altagracia? ¿Presencia real de la Virgen o solo un efecto luminoso? Ponete cómodo y escucha esta historia. Expedientes M. Altagracia, en las sierras de Córdoba, es una ciudad de profundo pasado colonial ubicado a 40 kilómetros de Córdoba capital. También es un lugar donde la fe popular encontró un santuario único. A principios del siglo XX, cuando la devoción a Nuestra Señora de Lourdes se expandía por todo el mundo, un grupo de familias y fieles cordobeses impulsó la idea de construir aquí una réplica de la Gran Gruta Francesa, donde en 1858 la joven Bernardita Subirus había dicho haber visto a la Virgen. La intención era clara: acercar a los creyentes de Argentina la experiencia de Lourdes sin la necesidad de tener que cruzar todo el océano. Las obras comenzaron en 1915 y al año siguiente, en 1916, la Gruta de Lourdes en Altagracia fue inaugurada con gran participación de la comunidad. El lugar elegido no fue casual: una zona serrana, rodeada de naturaleza, a pocos kilómetros del centro de la ciudad, ideal para el recogimiento y la contemplación. Allí se levantó la gruta de piedra con una imagen de mármol blanco en su hornacina, evocando a la original de Francia. El predio fue donado a los frailes carmelitas descalzos en 1917, quienes asumieron desde entonces la custodia espiritual del lugar. Gracias a ellos, la gruta no solo se mantuvo en pie, sino que creció como destino de peregrinación. Apenas unos años después, hacia la década de 1920, una comisión de damas devotas recaudó fondos para construir una capilla adyacente, cuya primera piedra se colocó en 1924 y fue inaugurada en 1927. La gruta pronto se convirtió en un espacio central para la vida religiosa de la región. Cada 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, multitudes comenzaron a congregarse a pedir favores, dar gracias por milagros atribuidos a la Virgen o simplemente rezar en silencio. A lo largo del siglo XX, miles de promesantes llegaron con velas, exvotos y oraciones, transformando el lugar en un verdadero santuario popular. En 2016, la comunidad celebró el centenario de la gruta, recordando cómo durante 100 años la devoción mariana había sostenido a generaciones enteras de cordobeses y visitantes. Hoy, el sitio combina historia, fe y tradición. Es a la vez patrimonio espiritual y cultural de Altagracia. Y fue precisamente en este santuario, nacido de la fe y del esfuerzo colectivo, donde con el paso de las décadas comenzaron a reportarse fenómenos extraños, apariciones que desconcertaron tanto a creyentes como a escépticos y que hoy siguen alimentando el misterio de este lugar. En el año 2011, el santuario iba a tener algunas obras para su mantenimiento, pero ocurrió un suceso que
que dejó a todos con los ojos abiertos. En el altar de la capilla del santuario había una estatua de la Virgen que fue retirada para su restauración. Y algo increíble comenzó a pasar. Desde la puerta de la capilla comenzaron a ver una silueta luminosa, una representación viva de la Virgen, con los pliegues del vestido en su imagen completa, aunque había una pequeña particularidad, que era al momento en que te acercabas al altar, la figura se iba desvaneciendo. Los frailes reconocen que no tienen explicación racional para lo sucedido, pero hay algunos científicos que sugieren que lo que pasa es un efecto óptico, humedad, luz, reflejos o incluso pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico que nos lleva a percibir caras, figuras u objetos reconocibles en estímulos ambiguos o aleatorios, como las nubes, manchas o superficies. Esta no es una alucinación, sino una ilusión visual normal y una capacidad cerebral que busca patrones familiares para darle sentido a lo incierto. Pero para los creyentes, esto es un milagro. Y acá es donde tengo que hacer un punto y aparte, en decir sobre lo que uno percibe y sobre lo que puede ser realmente. Yo mismo estuve en el lugar donde grabé y tomé estas imágenes, y sin duda lo que la gente dice es real. Desde su entrada se ve una figura blanca y al irte acercando cada vez más al altar, esta misma se va desvaneciendo. Pero tan grande es la devoción hacia la Virgen de Lourdes que miles de feligreses todos los años visitan el santuario, y desde el año 2011, cuando la figura se hizo presente, aún más personas vienen a visitarla. Pero a lo largo de la historia, otras apariciones han generado devoción en el mundo entero. 3 de ellas cambiaron la fe de millones: la Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima y la Virgen de Zeitoun en Egipto. En el año 1531, en México, la Virgen se apareció al indígena Juan Diego en el cerro de Tepeyac. Como prueba, dejó su imagen grabada en su manto, la tilma. Hoy, esa reliquia se conserva en la Basílica de Guadalupe y recibe millones de peregrinos cada año. También en el año 1917, en Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirmaron ver a la Virgen en varias ocasiones. El 13 de octubre, ante miles de testigos, ocurrió el famoso milagro del sol. Muchos aseguraron que el astro cambió de color, giró y descendió en el cielo. En el año 1968, en El Cairo, Egipto, una figura luminosa apareció sobre la iglesia copta de Santa María. Decenas de miles de personas, cristianos y musulmanes, afirmaron haberla visto durante varios años. Incluso hay fotografías de la época que muestran siluetas brillantes en las cúpulas. En el año 2009 ocurrió por última vez el avistamiento de la supuesta Virgen sobre la capilla, y esto quedó grabado, aunque con muy mala calidad. Según la ciencia y la iglesia, Guadalupe dejó una imagen física. Fátima fue un fenómeno celeste y en Zeitoun una aparición luminosa masiva. Distintas formas, pero el mismo impacto. La fe multiplicada por miles de testigos. En Altagracia, la silueta que se desvanece parece más cercana a un fenómeno visual que de momento no niega ni confirma un milagro tangible. Pero, como en los demás casos, lo esencial no es lo que capta la ciencia o lo que diga la iglesia, sino lo que siente el corazón de quienes creen en ella. ¿Y vos, que estás escuchando, qué te parece esta historia? ¿La conocías?
¿Fuiste alguna vez a Altagracia? ¿Crees que esto es un fenómeno divino o algo que la ciencia simplemente aún no puede demostrar? Te leemos en los comentarios. Si el expediente te gustó, te agradecería mucho que le des me gusta, lo compartas con todos tus contactos y te suscribas al canal, que es totalmente gratis, y de esa manera me estarías ayudando muchísimo para poder seguir trayendo contenido a este canal. También seguinos en nuestras redes sociales, @expedientesm-7 en Instagram y @expedientesm7 en TikTok, que estamos siendo un rotundo éxito. Así que no te pierdas la oportunidad y sumate a esta comunidad. Yo soy Mirko y esta fue otra producción de Expedientes M. Hasta la próxima.